Oboe 247 estaba retrasado, y la terminal del aeropuerto hervía con la impaciencia colectiva de los pasajeros. Isabella Martínez secó el sudor de su frente con el dorso de la mano, consultando una vez más el reloj en su muñeca. 18 horas de turno en el hospital habían dejado huellas profundas en su rostro, y ahora, ahí estaba, atrapada en un aeropuerto lleno, cuando todo lo que deseaba era llegar a casa y descansar. El último turno había sido particularmente difícil. Isabella todavía sentía el peso de la pérdida de un paciente joven, un chico de solo 17 años que no sobrevivió a las heridas de un accidente de moto. Había luchado durante horas para salvarlo, sus manos trabajando incansablemente en la mesa de cirugía, pero al final, no fue suficiente. La mirada devastada de los padres del muchacho aún la perseguía, alimentando su agotamiento físico y emocional. El anuncio del embarque finalmente resonó por los altavoces, provocando un movimiento ansioso entre los pasajeros. Isabella ajustó la correa del bolso en su hombro y se unió a la fila, sus pasos pesados arrastrando el cansancio acumulado. Su mente vagaba entre los recuerdos del turno y las crecientes presiones del hospital, donde los recursos siempre parecían demasiado escasos para las necesidades infinitas. Su humor, ya afectado por el agotamiento, empeoró aún más cuando notó a un joven militar uniformado ocupando el asiento a su lado. Sus últimas experiencias con militares no habían sido las mejores. Su exnovio, también militar, había terminado una relación de 3 años con un mensaje de texto, días antes de ser trasladado a otra base. La herida, aún reciente, alimentaba su resentimiento. Perfecto, murmuró para sí misma, revirando los ojos mientras se acomodaba. Solo me faltaba compartir el viaje con otro de esos que se creen héroes. El soldado, que más tarde descubriría que se llamaba Diego Ramírez, se mantuvo en silencio, pero Isabella notó un leve temblor en sus manos mientras guardaba una carpeta gastada en el compartimiento superior. Algo en ese gesto debería haberla alertado, pero la irritación ya había echado raíces profundas en su juicio. Debe ser bueno, ¿no? Comenzó ella, su tono cargado de sarcasmo apenas disimulado. Pasearse por ahí con el uniforme, recibiendo aplausos y agradecimientos de desconocidos como si fueran verdaderos salvadores de la patria. Mientras tanto, los profesionales que realmente salvan vidas apenas reciben un «gracias», punto. Diego se volvió lentamente hacia ella, sus ojos castaños cargando un peso que Isabella, en su prisa por juzgar, no logró reconocer al principio. Había algo en su mirada que hablaba de noches sin dormir y preocupaciones que iban mucho más allá del deber militar. «Señora», respondió suavemente, «respeto su opinión, pero no tiene idea de lo que está diciendo. Cada uniforme lleva una historia diferente, y no todas son como las imagina». La respuesta contenida solo alimentó la indignación de Isabella. Años de frustración acumulada con el sistema de salud, el abandono de su exnovio y el agotamiento del último turno se mezclaron en sus siguientes palabras. «Ah, ¿no tengo idea? Ustedes, los militares, adoran hacerse los mártires, ¿verdad? Como si fueran los únicos que hacen sacrificios en este mundo. ¿Sabe cuántas vidas intento salvar en un solo turno? Mientras ustedes desfilan en sus paradas, nosotros, los profesionales de la salud, pasamos días enteros salvando vidas de verdad, sin todo ese teatro». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los demás pasajeros comenzaron a lanzar miradas incómodas en su dirección, pero Isabella estaba decidida a no ceder. Fue entonces cuando notó que Diego había sacado delicadamente una fotografía de su billetera, una niña pequeña, de no más de 6 años, sonriendo con dientes faltantes y el cabello oscuro recogido en 2 coletas. «Esta es Sofía», dijo él, su voz cargada de emoción contenida. «Mi hija. Lleva 3 meses internada con una enfermedad rara en el sistema inmunológico». «¿El hospital?». Vaciló un momento, «El mismo hospital donde probablemente usted trabaja, considerando su credencial. Está en la unidad de oncología pediátrica». Isabella sintió que su corazón se encogía. Conocía bien esa área, pasaba por allí con frecuencia durante sus rondas. «Estoy regresando de una misión que no podía rechazar», continuó Diego, «porque su tratamiento cuesta más de lo que puedo ganar en un año entero». «¿Y ayer?». Su voz se quebró por un instante. «Ayer perdí a 2 de mis mejores amigos en el campo. Carlos y Miguel. Crecimos juntos, nos alistamos juntos en el ejército, y ahora». Respiró hondo, luchando visiblemente contra las lágrimas. «Ahora tengo que encontrar una forma de contarles a sus familias que no volverán a casa». El impacto de esas palabras golpeó a Isabella como un puñetazo en el estómago. Todo el aire pareció abandonarla,
y por primera vez desde que abordó, realmente miró al hombre a su lado. Notó los ojeras profundas, las manos callosas que todavía temblaban levemente, el desgaste en un rostro que parecía demasiado joven para cargar con tanto peso. Así que no, señora, continuó Diego suavemente, no estoy aquí para ser aplaudido ni reconocido como héroe. Solo estoy tratando de ser un buen padre. Y ahora, si me permite, necesito revisar estos documentos. Sacó algunos papeles de la carpeta, e Isabella reconoció los formularios del hospital, solicitudes de autorización para tratamientos experimentales, documentos de seguro, presupuestos médicos. El resto del vuelo transcurrió en un silencio pesado, interrumpido solo por el sonido de los motores y los ocasionales anuncios de los tripulantes. Isabella sentía como la vergüenza crecía en su pecho, convirtiéndose en un nudo cada vez más apretado. Sus propias palabras resonaban en su mente, cada vez más amargas e injustas. Cuando el avión finalmente aterrizó, Diego se levantó en silencio para recoger su equipaje. Antes de que pudiera alejarse, Isabella encontró su voz: yo, lo siento. Fui tremendamente injusta y cruel. Si hay algo que pueda hacer para ayudar con el tratamiento de Sofía. Diego se detuvo por un momento, ajustando la carpeta bajo el brazo. A veces, respondió suavemente, nuestras mayores batallas no son las que libramos en el campo, sino las que enfrentamos todos los días, intentando marcar la diferencia en la vida de quienes amamos. Con esas palabras, se giró y caminó por el pasillo, dejando a Isabella sola con sus pensamientos y una lección que jamás olvidaría. La doctora permaneció sentada incluso después de que la mayoría de los pasajeros habían desembarcado, con las manos temblando levemente mientras asimilaba el peso de su error. En su bolsillo, su celular vibró. Otro mensaje del hospital, probablemente otro turno extra. Pero esta vez, en lugar de la habitual irritación, sintió una profunda reflexión sobre sus propios prejuicios y juicios apresurados. En ese momento, se prometió a sí misma que nunca volvería a juzgar a alguien sin conocer toda su historia. Lo que no sabía era que aquel encuentro sería solo el comienzo de un camino mucho mayor de descubrimientos y redención, un camino que la llevaría a cuestionar todo lo que creía saber sobre el sacrificio, el deber y la compasión. Isabella no pudo dormir esa noche. El rostro cansado de Diego y la foto de su hija Sofía seguían presentes en su mente, como una película que se repetía sin cesar. Acostada en su cama, mirando al techo del apartamento, se preguntaba cómo había permitido que sus propios prejuicios la cegaran de manera tan completa. El sonido de la lluvia contra la ventana trajo recuerdos de su propia infancia, memorias que hacía mucho tiempo había enterrado en lo más profundo de su mente. Su padre, Roberto Martínez, también había sido militar. Un hombre rígido y distante que rara vez mostraba afecto, pero que todas las noches, sin falta, se sentaba al borde de su cama para contarle historias antes de dormir. Fue durante una de esas noches que le habló de la enfermedad de su madre. Papá libró sus propias batallas, murmuró Isabella para sí misma, sintiendo el peso de las lágrimas que comenzaban a formarse. Su madre había fallecido cuando ella tenía apenas 8 años, tras una larga lucha contra el cáncer. Roberto dedicó cada centavo que tenía al tratamiento, trabajó horas extra, vendió el auto, pero al final, no fue suficiente. La pérdida de su esposa lo transformó en un hombre diferente, más cerrado, más dedicado al trabajo, como si buscara en las misiones militares una forma de escapar de su dolor. Isabella se levantó de la cama y caminó hasta su oficina. En una caja guardada en el fondo del armario, encontró un álbum de fotografías antiguo. En la primera página, una foto descolorida mostraba a su padre en uniforme militar, sosteniéndola en brazos cuando era una niña pequeña. Ambos sonreían frente al hospital donde su madre recibía tratamiento. La fecha en el reverso indicaba que la foto había sido tomada solo 3 meses antes del fallecimiento de Elena, su madre. ¿Cómo pude volverme tan amargada?, se preguntó, pasando los dedos sobre la fotografía. Su padre había fallecido hacía 5 años, víctima de un ataque cardíaco, y ahora comprendía que nunca había entendido del todo sus luchas, sus sacrificios. El sonido del celular la sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de Carmen, su mejor amiga y también enfermera en el hospital. Isabella, no lo vas a creer. ¿Recuerdas a ese militar que mencionaste en el avión? Su hija, Sofía, está en mi unidad. Su caso es complicado, pero es un encanto de niña. Siempre nos dibuja cosas al equipo de enfermería. Isabella sintió un nudo en el pecho. Rápidamente, escribió una respuesta. Cuéntame más sobre ella, por favor. La respuesta de Carmen llegó en una serie de mensajes.
Sofía tiene una forma rara de inmunodeficiencia. Su papá ha hecho de todo para pagar el tratamiento. Descubrí que vendió prácticamente todo lo que tenía. Está viviendo en un cuarto alquilado cerca del hospital. Pero ¿sabes qué es lo más increíble? A pesar de todas las dificultades, graba videos todos los días para ella, contando historias, cantando canciones. La pequeña los ve cuando extraña demasiado a su papá. Isabella cerró los ojos, sintiendo como la culpa crecía aún más. Recordó las duras palabras que había dirigido a Diego en el avión, su juicio precipitado sobre su profesión y sus sacrificios. Al día siguiente, al llegar al hospital para su turno, Isabella hizo algo que no hacía desde hacía años, pasó por la capilla. El pequeño espacio estaba vacío, excepto por una figura solitaria sentada en el último banco, Diego. Aún llevaba puesto el uniforme, probablemente había pasado la noche en el hospital. En sus manos sostenía un rosario que parecía haber resistido muchas batallas. Isabella vaciló en la puerta, con el corazón latiendo con fuerza. Parte de ella quería entrar, disculparse de nuevo, ofrecer ayuda. Pero otra parte, la parte que aún cargaba las cicatrices de su propio pasado, la mantenía paralizada. Entonces notó los dibujos coloridos esparcidos junto a Diego. Obras de Sofía, supuso. Uno en particular captó su atención, una niña de cabello oscuro tomada de la mano de un hombre con uniforme militar, ambos sonriendo bajo un sol brillante. En la parte superior del dibujo, con letra infantil, se leía, «Yo y papá cuando me cure». La visión de aquel dibujo inocente rompió algo dentro de Isabella. Recordó sus propios dibujos de la infancia, cuidadosamente guardados por su padre hasta el día de su muerte. Dibujos que también contenían las esperanzas y sueños de una niña que no comprendía del todo la magnitud de la pérdida que estaba por enfrentar. Respirando profundamente, finalmente entró en la capilla. El sonido de sus pasos resonó suavemente en el espacio sagrado, haciendo que Diego levantara la vista. Por un momento, ambos se miraron en silencio, años de dolor, pérdida y esperanza reflejados en sus ojos. También nada de Diego principalmente, nada de Sofía. Doctor Martínez, dijo él suavemente, reconociéndola del vuelo. No había ira en su voz, solo cansancio. Señor Ramírez, respondió ella, con un leve temblor en la voz. Vine a preguntar cómo está Sofía. Diego sonrió débilmente, una sonrisa cansada pero genuina. Tuvo una noche difícil. La fiebre no baja y los médicos están considerando un nuevo protocolo de tratamiento. Hizo una pausa, mirando los dibujos a su lado. Pero todavía encuentra fuerzas para sonreír, para dibujar. A veces pienso que es más fuerte que todos nosotros. Isabella se sentó en el banco junto a él, manteniendo una distancia respetuosa. Los niños suelen ser así, dijo suavemente. Nos enseñan sobre la esperanza, sobre no rendirnos. Tras un momento de vacilación, añadió, mi padre también era militar. Él enfrentó una batalla parecida a la tuya. Mi madre. No tienes que explicarlo, la interrumpió Diego con gentileza. Todos cargamos nuestras propias cicatrices. El silencio que siguió fue diferente del tenso silencio del avión. Era un silencio de comprensión, de reconocimiento mutuo del dolor y la esperanza. Isabella se dio cuenta de que estaba llorando solo cuando sintió una lágrima caer en su mano. Quiero ayudar, dijo finalmente. No porque me sienta culpable, aunque lo estoy, sino porque, quizás sea hora de sanar algunas cicatrices antiguas. Diego la miró durante un largo momento antes de asentir ligeramente. A Sofía le encantaría conocerte, dijo simplemente. Siempre dice que quiere ser médica cuando sea mayor. En ese momento, mientras la luz de la mañana comenzaba a filtrarse por los vitrales de la capilla, Isabella sintió que algo cambiaba dentro de ella. Era como si un peso que ni siquiera sabía que cargaba comenzara a disolverse, reemplazado por algo nuevo, una mezcla de propósito y esperanza que no sentía desde hacía años. Lo que ella no sabía era que ese instante en la capilla sería solo el inicio de una transformación mucho mayor, no solo en su vida, sino también en la de Diego y, sobre todo, en la de Sofía. La pregunta sorprendió a Isabella. En todas sus conversaciones con Diego, él nunca había mencionado a la madre de Sofía. ¿Por qué piensas eso, querida? Sofía siguió dibujando mientras hablaba, su voz suavemente pensativa. Encontré una foto de ella el otro día, guardada en el libro que papá siempre me lee antes de dormir. Ella era muy bonita, parecía una princesa. Pero papá nunca habla de ella, y cuando le pregunto, se pone con esa mirada triste. Isabella sintió un nudo en la garganta.
Antes de que pudiera responder, una voz sonó desde la puerta. Ella era realmente una princesa. Diego estaba parado en la entrada del cuarto, aún vistiendo su uniforme, aunque parecía más arrugado de lo normal. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado recientemente. «Papá», exclamó Sofía alegremente, pero su expresión pronto cambió a preocupación. «¿Estás triste otra vez?». Diego se acercó a la cama, sentándose en el borde y abrazando a su hija con cuidado para no mover ninguno de los tubos y monitores. «No, princesa. Solo estoy cansado. Y creo que es hora de que hablemos sobre tu madre». Isabella hizo un gesto para levantarse y dar privacidad a la familia, pero Diego la detuvo con una mirada. «Por favor, quédate. Sofía parece confiar mucho en ti y, tal vez necesite apoyo para contar esta historia». Sacó la billetera del bolsillo y de ella extrajo una fotografía desgastada por los bordes. Se la mostró a Sofía, quien la tomó con cuidado reverencial. En la imagen, una mujer joven y hermosa sonreía a la cámara, su largo cabello oscuro enmarcando un rostro sorprendentemente similar al de Sofía. «Tu madre, Laura, era enfermera», comenzó Diego, su voz suave pero firme. «Así fue como nos conocimos, en realidad. Yo acababa de regresar de una misión, herido, y ella me cuidó en el hospital militar». Sofía miraba fascinada la foto, sus dedos trazando delicadamente el rostro de la madre. Ella también ayudaba a personas enfermas, como la doctora. ¿Bella? Sí, princesa. Ella era increíble en eso. Tenía un don especial para hacer que las personas se sintieran mejor, incluso en los días más difíciles. Diego hizo una pausa, respirando profundamente. «Cuando descubrimos que estabas en camino, fue el día más feliz de nuestras vidas. Pero entonces...». Su voz falló, y Isabella se dio cuenta de que él estaba luchando contra las lágrimas. Instintivamente, puso una mano en su hombro, ofreciendo apoyo silencioso. «Entonces descubrimos que tu madre estaba enferma. Muy enferma. Los médicos dijeron que necesitaría un tratamiento intensivo, pero ella se negó». Diego se secó una lágrima que se escapó. «Ella eligió no hacerse el tratamiento más agresivo porque podría haberte dañado, Sofía. Tú todavía estabas creciendo dentro de ella, y ella te eligió a ti». Sofía abrazó la foto contra su pecho, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. «¿Ella me amaba mucho, entonces?». «Más que todo en el mundo», respondió Diego, con la voz entrecortada. «Luchó con todas sus fuerzas para traerte al mundo. Y en sus últimos días, cuando ya estaba muy débil, me hizo prometer dos cosas, que siempre te cuidaría, y que te contaría sobre ella cuando estuvieras lista para entender». Isabella observaba la escena con el corazón apretado, recordando dolorosamente a su propia madre. Las palabras de Diego continuaron. «Laura partió 3 días después de que nacieras. Pero antes, tuvo tiempo de sostenerte, de darte tu primer baño, de cantarte. También escribió cartas, una para cada cumpleaños tuyo hasta los 18 años. Están todas guardadas en casa, esperando el momento adecuado». Sofía sollozó suavemente. «¿Es por eso que siempre dices que soy fuerte como ella?». Diego sonrió a través de las lágrimas. «Sí, mi amor. Tienes la misma fuerza que ella, el mismo corazón valiente. Y ahora, viéndote luchar contra esta enfermedad con tanto coraje, sé que ella estaría tan orgullosa como yo lo estoy». Isabella sintió sus propias lágrimas caer. La historia de Laura tocó algo profundo dentro de ella, haciendo eco de sus propias pérdidas y revelando una nueva capa de comprensión sobre Diego y su dedicación inquebrantable. «Doctora. Bella», llamó suavemente Sofía, extendiendo la foto hacia ella. «¿Crees que mi madre me está ayudando desde el cielo?». Isabella tomó la foto con cuidado, observando el rostro sonriente de Laura. «Estoy segura de que sí, querida. Las madres nunca dejan de cuidar a sus hijos, incluso cuando ya no podemos verlas». El silencio que siguió estuvo lleno de una mezcla de tristeza y amor, de pérdida y esperanza. Sofía terminó quedándose dormida en los brazos de su padre, aún sosteniendo la foto de su madre. Diego la acomodó con cuidado en la cama, cubriéndola con la manta. «Gracias por quedarte», dijo en voz baja Diego a Isabella cuando se apartaron para no despertar a Sofía. «He estado posponiendo esta conversación tanto tiempo, tenía miedo de no poder hacerlo». «Fuiste muy valiente», respondió Isabella, su voz suave. «Y Laura, parecía ser una mujer increíble». «Lo era», confirmó Diego, mirando a su hija dormida. «Y ahora, más que nunca, tengo que ser fuerte por Sofía.
El seguro rechazó el nuevo tratamiento, y yo. Su voz falló de nuevo. Isabella sintió algo despertar dentro de ella, una determinación que no sentía desde hace mucho tiempo. Vamos a encontrar una manera, dijo firmemente. Te lo prometo. Lo que no sabía era que esa promesa la llevaría por caminos que nunca imaginó, enfrentando no solo al sistema médico, sino también a sus propios demonios internos. La historia de Laura había tocado algo profundo en su alma, despertando recuerdos y emociones enterradas desde hacía mucho tiempo, y ahora no había marcha atrás. La oficina de Isabella estaba silenciosa esa noche, excepto por el sonido rítmico de la lluvia contra la ventana. Esparcido sobre su escritorio había decenas de registros médicos, artículos de investigación y documentos del seguro. Había pasado las últimas 3 noches investigando incansablemente, buscando alguna brecha, alguna esperanza para el tratamiento de Sofía. Entre los papeles, una fotografía antigua llamó su atención, la misma que había encontrado semanas atrás, mostrando a su padre en uniforme con ella aún de niña. Al lado de ella, ahora descansaba la foto de Laura, que Diego había permitido que ella copiara para incluir en el proceso de apelación al seguro. Las historias se repiten, murmuró para sí misma, observando las 2 imágenes. Fue entonces cuando notó algo que se le había escapado antes, el nombre del hospital en las 2 fotos era el mismo. Con las manos temblando ligeramente, Isabella accedió al archivo digital del hospital. Su posición como médica senior le daba acceso a los registros históricos. Escribió el nombre de su madre, Elena Martínez, y luego, al lado, el nombre de Laura Ramírez. Lo que descubrió hizo que su corazón se detuviera por un momento. No puede ser, susurró, con los ojos muy abiertos, fijos en la pantalla. Las fechas se superponían. Elena Martínez y Laura Ramírez no solo habían estado en el mismo hospital, sino que habían compartido la misma habitación durante sus tratamientos, 15 años de diferencia. Más aún, el médico responsable de ambos casos había sido el mismo, el doctor Antonio Vázquez, ahora director del hospital. Isabella se reclinó en su silla, sintiendo el peso de ese descubrimiento. Recordó vagamente que su madre había mencionado a una joven enfermera que se había convertido en su amiga durante el tratamiento, alguien que la hacía reír incluso en los días más difíciles. ¿Podría haber sido Laura? El sonido de un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Carmen, llevando 2 tazas de café. Pensé que todavía estarías aquí, dijo ella, entregando una de las tazas a Isabella. ¿Encontraste algo? Isabella dudó por un momento antes de girar el monitor de la computadora para que Carmen pudiera ver. Mira esto. No es solo una coincidencia, es destino, completó Carmen suavemente, sus ojos recorriendo la información en la pantalla. Pero hay más, ¿verdad? Puedo verlo en tu rostro. Isabella asintió, sacando otro archivo. El doctor Vázquez desarrolló un protocolo experimental después del caso de mi madre. Un tratamiento que podría haber salvado a Laura, si no hubiera estado embarazada en ese momento. Y ahora. Hizo una pausa, su voz temblando levemente. Ahora, este mismo protocolo, modificado y perfeccionado, es exactamente lo que Sofía necesita. Carmen se sentó en la silla frente a la mesa, absorbiendo la información. El mismo médico, el mismo hospital, el mismo tipo de tratamiento, 3 generaciones de mujeres conectadas por una línea invisible del tiempo. Y todas luchando la misma batalla, completó Isabella, pasando los dedos sobre la foto de su madre. Pero esta vez podemos cambiar el final de la historia. En ese momento, su celular vibró con un mensaje de Diego. Sofía tuvo otro pico de fiebre. Estoy en el hospital. Isabella se levantó inmediatamente, reuniendo los documentos más importantes. Tengo que ir. Pero antes. Dudó, mirando a Carmen, necesito contarte algo. Sobre lo que pienso hacer. Durante la siguiente hora, Isabella explicó su plan. Era arriesgado, podría costarle su trabajo, pero por primera vez en años, sentía que estaba haciendo exactamente lo que debía hacer. ¿Estás segura?, preguntó Carmen cuando terminó de explicar. Es una decisión muy grande. Mi madre solía decir que a veces tenemos que perder algo para ganar todo, respondió Isabella, guardando los últimos documentos en su carpeta. Además, no estoy sola en esto, ¿verdad? Carmen sonrió, apretando su mano. Nunca lo estuviste. En el cuarto de Sofía, encontraron a Diego dormido en la silla al lado de la cama, todavía en su uniforme, una de sus manos sosteniendo firmemente la pequeña mano de su hija. Sofía también dormía,
pero su sueño era inquieto, perturbado por la fiebre. Isabella se acercó silenciosamente, revisando los monitores y el historial médico. Los números no eran buenos, el tiempo se estaba agotando. Diego, llamó suavemente, tocando su hombro. Él despertó instantáneamente, los años de entrenamiento militar evidentes en su postura alerta. ¿Isabella? ¿Qué? Se detuvo al ver su expresión. ¿Ha pasado algo? Necesitamos hablar, dijo ella, con voz firme pero suave. Descubrí algo que lo cambiará todo. En las siguientes horas, mientras la noche se transformaba lentamente en madrugada, Isabella compartió sus descubrimientos con Diego. Le contó sobre su madre, sobre Laura, sobre el doctor Vázquez y el tratamiento experimental. Habló sobre su plan, sobre los riesgos y las posibilidades. Cuando terminó, el silencio en la habitación era pesado con el peso de las revelaciones. Diego miró a Sofía, luego la foto de Laura que siempre mantenía cerca. ¿Por qué?, preguntó finalmente, su voz ronca por la emoción. ¿Por qué harías todo esto por nosotros? Isabella sintió que las lágrimas que había contenido durante toda la noche finalmente comenzaban a caer. Porque hace 15 años, una enfermera llamada Laura hizo sonreír a mi madre durante sus últimos días de vida. Porque a veces el universo tiene una manera extraña de conectar a las personas. Y sobre todo, miró a Sofía, porque algunas batallas valen cualquier sacrificio. Diego se levantó lentamente, y por un momento Isabella pensó que iba a rechazar su ayuda. En su lugar, la abrazó, un abrazo fuerte y desesperado que llevaba el peso de todas las palabras no dichas. Gracias, susurró él, con la voz entrecortada. A Laura le habrías caído muy bien. En la cama, Sofía se movió ligeramente, murmurando algo en su sueño. Isabella y Diego se separaron, ambos secándose las lágrimas. Entonces, dijo Isabella, recuperando su compostura profesional, ¿estás listo para luchar una batalla más? Diego miró a su hija, luego la foto de Laura, y finalmente a Isabella. En sus ojos había una nueva determinación, una nueva esperanza. Siempre lo he estado. Lo que no sabían era que esta decisión desencadenaría una serie de eventos que no solo cambiarían sus vidas, sino todo el sistema de tratamiento del hospital. La lucha que se avecinaba sería difícil, pero ahora tenían algo que no tenían antes, unos a otros. La oficina de Isabella estaba silenciosa esa noche, excepto por el sonido rítmico de la lluvia contra la ventana. Esparcidos sobre su mesa estaban decenas de historiales médicos, artículos de investigación y documentos del seguro. Había pasado las últimas 3 noches investigando incansablemente, buscando alguna brecha, alguna esperanza para el tratamiento de Sofía. En medio de los papeles, una fotografía antigua llamó su atención, la misma que había encontrado semanas atrás, mostrando a su padre en uniforme con ella aún de niña. Al lado de esa, ahora descansaba la foto de Laura, que Diego le había permitido copiar para incluir en el proceso de apelación al seguro. Las historias se repiten, murmuró para sí misma, observando las 2 imágenes. Fue cuando notó algo que había escapado antes, el nombre del hospital en ambas fotos era el mismo. Con las manos temblando levemente, Isabella accedió al archivo digital del hospital. Su posición como médica senior le daba acceso a los registros históricos. Escribió el nombre de su madre, Elena Martínez, y luego, al lado, el nombre de Laura Ramírez. Lo que descubrió hizo que su corazón se detuviera por un momento. No puede ser, susurró, con los ojos bien abiertos, fijos en la pantalla. Las fechas se superponían. Elena Martínez y Laura Ramírez no solo habían estado en el mismo hospital, sino que habían compartido la misma habitación durante sus tratamientos, 15 años de diferencia. Más aún, el médico responsable de ambos casos había sido el mismo, el doctor Antonio Vázquez, ahora director del hospital. Isabella se recostó en su silla, sintiendo el peso de ese descubrimiento. Recordó vagamente que su madre había mencionado a una joven enfermera que se había convertido en su amiga durante el tratamiento, alguien que la hacía reír incluso en los días más difíciles. ¿Podría haber sido Laura? El sonido de un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Carmen, trayendo 2 tazas de café. Pensé que aún estarías aquí, dijo ella, entregando una de las tazas a Isabella. ¿Encontraste algo? Isabella dudó por un momento antes de girar el monitor de la computadora para que Carmen pudiera ver. Mira esto. No es solo una coincidencia, es destino, completó Carmen suavemente, sus ojos recorriendo la información en la pantalla. Pero hay más, ¿verdad? Puedo verlo en tu rostro.
Isabella asintió, sacando otro archivo. El doctor Vázquez desarrolló un protocolo experimental después del caso de mi madre. Un tratamiento que podría haber salvado a Laura si no hubiera estado embarazada en ese momento. Y ahora. Hizo una pausa, su voz temblando levemente. Ahora ese mismo protocolo, modificado y perfeccionado, es exactamente lo que Sofía necesita. Carmen se sentó en la silla frente a la mesa, absorbiendo la información. El mismo médico, el mismo hospital, el mismo tipo de tratamiento, 3 generaciones de mujeres conectadas por una línea invisible en el tiempo. Y todas luchando la misma batalla, completó Isabella, pasando los dedos sobre la foto de su madre. Pero esta vez podemos cambiar el final de la historia. En ese momento, su celular vibró con un mensaje de Diego. Sofía tuvo otro pico de fiebre. Estoy en el hospital. Isabella se levantó de inmediato, reuniendo los documentos más importantes. Tengo que ir. Pero antes. Dudó, mirando a Carmen, tengo que contarte algo. Sobre lo que planeo hacer. Durante la siguiente hora, Isabella explicó su plan. Era arriesgado, podría costarle su empleo, pero por primera vez en años, sentía que estaba haciendo exactamente lo que debía hacer. ¿Estás segura?, preguntó Carmen cuando terminó de explicar. Es una decisión muy grande. Mi madre solía decir que a veces necesitamos perder algo para ganar todo, respondió Isabella, guardando los últimos documentos en su carpeta. Además, no estoy sola en esto, ¿verdad? Carmen sonrió, apretando su mano. Nunca lo estuviste. El doctor Vázquez se quitó las gafas y se frotó los ojos cansados. Isabella, ¿por qué estás sacando estos fantasmas ahora? Porque nunca nos dejaron realmente, respondió ella, colocando las 2 fotografías sobre la mesa, su madre y Laura, ambas en la misma habitación del hospital, con 15 años de diferencia. Y porque la historia está a punto de repetirse, a menos que hagamos algo para cambiarla. Durante las siguientes 2 horas, Isabella presentó su descubrimiento. Mostró cómo el protocolo experimental que el doctor Vázquez desarrolló tras la muerte de Elena podría haber salvado a Laura, si ella no hubiera estado embarazada. Como este mismo tratamiento, ahora perfeccionado, era la única esperanza real para Sofía. El seguro se niega a cubrir el tratamiento, explicó, pero sabemos que funciona. Los resultados preliminares son impresionantes. Isabella, interrumpió el director, su voz grave, no conoces toda la historia. Hay más, hay algo que necesitas saber. Se levantó, caminando hasta un archivo en la pared. De allí, sacó una carpeta antigua, amarillenta por el tiempo. Esto nunca se incluyó en los registros oficiales. Con manos temblorosas, le entregó la carpeta a Isabella. Dentro, había cartas, decenas de ellas, todas escritas a mano. Tu madre y Laura no eran solo pacientes que compartían la misma habitación, explicó mientras Isabella comenzaba a leer. Desarrollaron una amistad profunda durante el tiempo en que Elena estuvo internada. Laura era enfermera aquí, como sabes, pero también era parte de un grupo de investigación que estudiaba nuevos tratamientos para casos como el de tu madre. Isabella sintió su corazón apretarse al reconocer la caligrafía de su madre en las cartas más antiguas. Elena participó voluntariamente en un estudio preliminar, continuó el doctor Vázquez. Los resultados iniciales fueron prometedores, pero... Su voz se quebró, hubo complicaciones. El tratamiento que podría haberla salvado terminó acelerando su declive. Las lágrimas comenzaron a empañar la visión de Isabella mientras leía los detalles en las cartas. Laura continuó la investigación, susurró, comprendiendo. Dedicó su vida a perfeccionar el tratamiento. Sí, confirmó el director. Incluso después de que Elena se fue, no se rindió. Cuando descubrió su propia enfermedad años después, ya estaba embarazada de Sofía. Podría haber probado el nuevo protocolo, pero... Eligió a su hija, completó Isabella, las piezas finalmente encajando. Como mi madre eligió protegerme, participando en ese estudio inicial. El doctor Vázquez caminó hacia la ventana, observando las luces de la ciudad. Laura dejó instrucciones específicas antes de partir. Quería que su investigación continuara, que el tratamiento fuera perfeccionado. Y dejó una carta, para ti. Con manos temblorosas, le entregó un sobre amarillento a Isabella. La fecha mostraba que había sido escrita solo días antes de la muerte de Laura. Querida Isabella, comenzó a leer en voz alta, su voz entrecortada, no me conoces,
pero yo conocí a tu madre en los momentos más difíciles de su vida. Elena era más que una paciente para mí, era una amiga, una inspiración. Su valentía al participar en esa investigación inicial, aún sabiendo los riesgos, abrió el camino para que pudiéramos desarrollar mejores tratamientos. Isabella tuvo que detenerse un momento, las lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro. Ahora que estoy a punto de tener a mi propia hija, entiendo aún más profundamente el sacrificio de Elena. Como ella, estoy tomando mis propias decisiones difíciles. Pero tengo un último pedido: si alguna vez encuentras a mi Sofía, cuídala como tu madre habría cuidado. El tratamiento que desarrollamos está casi listo, pero necesita más tiempo, más investigación. No dejes que nuestra lucha haya sido en vano. El silencio que siguió estaba cargado con el peso de las revelaciones. El doctor Vázquez finalmente volvió a sentarse. El protocolo actual, dijo suavemente, es el resultado directo de la investigación de Laura. Ahora es mucho más seguro, mucho más eficaz. Pero el consejo del hospital. Al diablo con el consejo, interrumpió Isabella, con una nueva determinación en su voz. Tenemos una oportunidad de hacer lo correcto, de honrar el sacrificio de estas dos mujeres extraordinarias. Y no voy a rendirme, aunque tenga que hipotecar mi casa para pagar el tratamiento. El doctor Vázquez la observó por un largo momento, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Tienes la misma fuerza que tu madre, ¿sabías? Y la misma determinación que Laura. Sacó un formulario de su cajón. Hay una cláusula en el reglamento del hospital que permite tratamientos experimentales en casos especiales, con la aprobación directa del director médico. Isabella sintió su corazón acelerarse. ¿Quiere decir? Vamos a salvar a Sofía, dijo simplemente, comenzando a llenar el formulario. Es lo mínimo que debemos a Elena y Laura. Esa noche, cuando Isabella finalmente dejó el hospital, la lluvia había cesado y las estrellas brillaban en el cielo. En sus manos, no solo llevaba la autorización para el tratamiento de Sofía, sino también un legado de amor, sacrificio y esperanza que cruzaba generaciones. Lo que no sabía era que su viaje de descubrimientos estaba lejos de terminar. Las cartas de Laura guardaban aún más secretos, secretos que cambiarían para siempre su comprensión sobre la familia, el amor y el destino. El primer día del tratamiento de Sofía amaneció claro y prometedor. Isabella llegó temprano al hospital, sus manos apretando la carpeta que contenía las cartas de Laura. Había pasado toda la noche leyéndolas, descubriendo capa tras capa de una historia que parecía no tener fin. En la habitación de Sofía, encontró a Diego dormido en la silla habitual, aún con su uniforme. La niña también dormía, su pequeño cuerpo conectado a varios monitores y equipos nuevos, preparados para el inicio del tratamiento experimental. Diego, llamó suavemente, tocando su hombro. Necesitamos hablar antes de que Sofía despierte. Él abrió los ojos lentamente, el agotamiento evidente en su rostro. ¿Pasó algo? Sí, respondió Isabella, sentándose en la silla al lado. Y necesitas saber todo antes de que empecemos el tratamiento. Con cuidado, sacó una de las cartas de la carpeta, la última que Laura había escrito, fechada solo un día antes de su muerte. Diego tomó el sobre con manos temblorosas, reconociendo inmediatamente la caligrafía de su esposa. Mi amado Diego, comenzó a leer en voz baja, si estás leyendo esto, significa que no logré ganar mi batalla. Hay tanto que necesito contarte, tantos secretos que guardé pensando que te protegía. Isabella observó mientras él leía, viendo cómo las emociones cruzaban su rostro como olas, sorpresa, dolor, comprensión, y finalmente, una especie de paz dolorosa. Lo sabía, susurró él, bajando la carta. Laura sabía que el tratamiento experimental podía salvarla, pero eligió no hacerlo para proteger a Sofía. Sí, confirmó Isabella suavemente. Pero hay más. Laura no tomó esa decisión sola. Tuvo un ejemplo, alguien que hizo la misma elección años antes. Durante la siguiente hora, Isabella compartió toda la historia, sobre su madre Elena, sobre la amistad entre ella y Laura, sobre el primer tratamiento experimental y sus consecuencias. Diego escuchaba en silencio, ocasionalmente mirando a Sofía, que seguía durmiendo pacíficamente. El tratamiento que Sofía recibirá hoy, explicó Isabella, es el resultado directo de la investigación que Laura continuó tras la muerte de mi madre. Ella dedicó su vida a perfeccionarlo, incluso sabiendo que no se beneficiaría de él. ¿Por qué me lo estás contando ahora?, preguntó Diego, con la voz áspera por la emoción. Isabella respiró hondo.
Porque necesitas saber que este tratamiento lleva el amor y el sacrificio de dos madres extraordinarias. ¿Y por qué? Dudó un momento, reuniendo coraje, porque hay un riesgo. El tratamiento es mucho más seguro ahora, pero sigue siendo experimental. Y necesitas estar preparado. Diego miró largo rato a Sofía, luego a la foto de Laura que siempre mantenía cerca. ¿Qué tipo de riesgo? El tratamiento es intenso, explicó Isabella suavemente. Sofía va a necesitar toda su fuerza. Habrá días difíciles, días en los que te preguntarás si tomamos la decisión correcta. Pero, a diferencia de Laura y mi madre, Sofía tiene una verdadera oportunidad de ganar esta batalla. En ese momento, Sofía comenzó a moverse en la cama, abriendo lentamente los ojos. ¿Papá? ¿Dra? ¿Bella? Aquí estamos, princesa, respondió Diego, guardando rápidamente la carta. ¿Hoy es el día especial?, preguntó ella, su voz pequeña pero llena de esperanza. Isabella se acercó a la cama, ajustando el monitor cardíaco. Sí, querida. Hoy es el día en que comenzamos a hacerte más fuerte. ¿Cómo, mamá?, preguntó Sofía inocentemente. Diego e Isabella se miraron con un entendimiento silencioso. Aún más fuerte, respondió Diego, tomando la mano de su hija. Las siguientes horas fueron intensas. El equipo médico entró y salió de la habitación, preparando todo para el inicio del tratamiento. Isabella supervisaba cada detalle personalmente, consciente del peso de la responsabilidad que llevaba. Cuando finalmente llegó el momento de iniciar el procedimiento, Isabella sintió una presencia a su lado. Era Carmen, llevando algo en sus manos, un pequeño álbum de fotos. Encontré esto entre las pertenencias de Laura que aún estaban guardadas en el hospital, explicó. Pensé que deberían verlo. El álbum contenía fotos de Laura y Elena juntas en el hospital, momentos capturados durante esos días difíciles que mostraban sonrisas, abrazos, una amistad que trascendía las circunstancias. En la última página, había una anotación con la caligrafía de Laura. Para Sofía, cuando seas lo suficientemente grande para entender, sabe que tu historia comenzó mucho antes de nacer. Comenzó con una mujer valiente llamada Elena, quien me enseñó que el verdadero amor a veces significa tomar decisiones imposibles. Y ahora, hija mía, hago mi propia decisión imposible por ti. Sé fuerte, sé valiente, y nunca dudes del poder del amor. Isabella sintió las lágrimas correr por su rostro mientras preparaba la primera dosis del tratamiento. En su pecho, crecía una certeza, no solo estaba salvando a Sofía, estaba honrando un legado de amor que cruzaba generaciones. ¿Estamos listos?, preguntó, mirando a Diego. Él asintió, sosteniendo firmemente la mano de Sofía. Siempre lo hemos estado. Cuando el tratamiento comenzó a fluir en el cuerpo de Sofía, Isabella sintió como si pudiera ver a Elena y Laura allí, sus presencias invisibles pero palpables, guardianas silenciosas de un milagro que había tardado años en realizarse. Lo que nadie sabía en ese momento era que ese día marcaría no solo el inicio de la cura de Sofía, sino también el comienzo de una transformación mucho más grande en el hospital, un cambio que afectaría a cientos de vidas y reescribiría la historia de la medicina en esa institución. 6 meses habían pasado desde el inicio del tratamiento de Sofía. El otoño pintaba los árboles del jardín del hospital con tonos dorados, y la suave brisa traía promesas de cambio. Isabella miraba por la ventana de su nueva oficina, ahora como directora del recién creado Centro de Tratamientos Experimentales Elena Martínez Ramírez. Sobre su escritorio, una fotografía enmarcada mostraba 3 generaciones de mujeres guerreras, Elena, Laura y Sofía. Al lado, un dibujo reciente hecho por Sofía retrataba su nueva familia, ella, Diego, Isabella y Carmen, todos de la mano bajo un sol brillante. Dra. Bella, la voz animada de Sofía resonó por la puerta abierta. La niña entró corriendo, con el cabello ahora más largo y los ojos brillando con una vida que parecía imposible meses atrás. Diego la seguía, cargando un pequeño pastel decorado. «¡Feliz cumpleaños de 6 meses!», exclamó Sofía, abrazando a Isabella con fuerza. «Mira lo que hice en mi último examen de sangre». Ella extendió orgullosamente un papel donde los números mostraban una mejora significativa en todos los indicadores. El tratamiento experimental no solo estaba funcionando, sino que estaba superando todas las expectativas. «Esto merece una celebración especial», sonrió Isabella, tomando su bolso. «Y tengo algo que mostrarte». Juntos, caminaron hasta el nuevo jardín terapéutico del hospital. En el centro, una placa de bronce brillaba bajo el sol de la tarde,
Jardín de las Tres Madres, en memoria de Elena Martínez y Laura Ramírez, cuyo amor y sacrificio abrieron el camino para la cura de muchos. Sofía corrió hasta la placa, sus dedos trazando delicadamente las letras. Abuela Elena y mamá ahora están cuidando a otras personas, ¿verdad? Sí, princesa, respondió Diego, con la voz entrecortada. Y gracias a ellas, muchos otros niños están recibiendo la oportunidad que tú tuviste. Isabella sacó un sobre de su bolso, la última carta de Laura que aún no había sido abierta, marcada para ser leída solo cuando Sofía estuviera curada. Creo que ha llegado el momento, dijo suavemente, entregando el sobre a Diego. Con manos temblorosas, él abrió la carta y comenzó a leer. Mi amada familia. Si están leyendo esta carta, significa que ocurrió un milagro. Sofía está bien, y el tratamiento que Elena y yo soñamos finalmente se ha hecho realidad. Diego, mi amor, espero que hayas encontrado paz con mi decisión. No fue fácil partir sabiendo que los dejaría, pero algo dentro de mí sabía que Sofía tendría ángeles cuidando su camino. Isabella, cuando conocí a tu madre, ella me enseñó que a veces el amor significa sacrificarlo todo por un bien mayor. Elena tenía razón, su participación en ese primer estudio nos dio las herramientas necesarias para desarrollar el tratamiento que salvaría no solo a Sofía, sino a muchas otras vidas. Y Sofía, mi pequeña guerrera, eres lo mejor de mí y de tu padre juntos. Llevas en tu sangre la fuerza de 3 mujeres que nunca dejaron de luchar por aquellos a quienes amaban. Usa esa fuerza para hacer el bien, para sanar, para amar. Con todo mi amor eterno, Laura. Cuando Diego terminó de leer, todos tenían lágrimas en los ojos. Sofía fue la primera en romper el silencio. ¿Podemos plantar flores aquí? ¿Rosas blancas, como las que le gustaban a mamá? Claro que sí, cariño, respondió Isabella, abrazando a la niña. Y podemos venir aquí siempre que queramos hablar con ellas. Carmen apareció en el jardín, llevando una cámara. ¿Qué les parece una foto para marcar el momento? Se posicionaron frente a la placa, Diego, Sofía e Isabella, unidos por un lazo más fuerte que la sangre, más profundo que la pérdida, más duradero que el dolor. En el momento en que Carmen tomó la foto, un rayo de sol atravesó las nubes, bañándolos en una luz dorada. Esa noche, después de que Sofía y Diego regresaron a casa, Isabella se quedó un poco más en el jardín. Sacó del bolsillo la última foto que tenía de su madre y la colocó junto a la placa. Tenían razón, susurró al viento. El amor realmente tiene el poder de sanar todas las heridas. El Centro de Tratamientos Experimentales Elena Martínez Ramírez se convertiría en uno de los más respetados del país, desarrollando protocolos innovadores que salvarían cientos de vidas. Sofía crecería para convertirse en médica, siguiendo los pasos de Isabella y honrando el legado de su madre y Elena. Pero lo más importante, esa historia de amor, sacrificio y redención continuaría viva a través de las generaciones, recordando a todos que los mayores milagros nacen no de la ciencia o la medicina, sino del amor incondicional y del coraje de tomar decisiones imposibles. Como diría Sofía años después, en su discurso de graduación de la Escuela de Medicina, a veces, necesitamos perder algo precioso para encontrar algo aún más valioso, la verdad de que el amor trasciende el tiempo, la distancia e incluso la muerte. Y que nuestras historias, por más dolorosas que sean, tienen el poder de sanar no solo a nosotros mismos, sino a todos aquellos que cruzan nuestro camino. Y así, lo que comenzó como un encuentro casual en un avión se transformó en una historia de amor que seguiría tocando corazones y salvando vidas por muchas generaciones venideras. Queridos amigos que han seguido esta historia hasta aquí, no olviden dejar sus opiniones en los comentarios. Si se emocionaron con este increíble viaje y desean más historias intensas como esta, dejen su me gusta y suscríbanse al canal Narración de Vida. Su apoyo nos ayuda a continuar trayendo historias que tocan el corazón y transforman vidas. Hasta la próxima historia.